Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este estudio que estamos realizando sobre el libro de Oseas. Hoy día vamos a considerar el capítulo 7 de Oseas, es decir, ya vamos a completar la primera parte del libro. Oseas tiene 14 capítulos. Y los capítulos no son muy largos. Este capítulo es eh, de 16 versículos y voy a corregir, probé esto 30 veces antes de iniciar el video, pero tuvo que fallar ahora que lo estoy grabando. En fin, el capítulo tiene 16 versículos y lo que vamos a hacer es leerlo entero y después vamos a comentar. Van a entender por qué. Entonces vamos a Oseas capítulo 7 versículo 1 y vamos a leer en la Reina Valera 1960. Dice así: es Dios el que está hablando. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. En su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aun canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron en todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos que se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, ahora contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Ok, este es un lamento de Dios. Dios se está lamentando porque Dios realmente quiso curar a Efraín. ¿Cuál es la enfermedad de Efraín? ¿De qué tiene que ser curado Efraín? Recordemos, Efraín se refiere al reino de Israel, el reino del norte. El pueblo de Israel en esta época está dividido en dos reinos, el reino del sur, que es Judá, y el reino del norte, que es el reino de Israel, que es llamado también Efraín, porque Efraín era la principal tribu. Y la capital del reino del norte estaba en Samaria. Ok, entonces,
¿Cuál es la enfermedad del reino del norte? ¿De qué tenían que curarse? De la idolatría y de la rebeldía contra Dios. Les voy a contar algunas cosas que sucedían. Por ejemplo, cuando se dividieron los dos reinos, cuando las 10 tribus se apartaron de Judá y de Benjamín para fundar un reino que no estuviera bajo el poder del rey davídico, del descendiente de David, luego se dieron cuenta que tenían un problema porque el templo de Dios estaba en Jerusalén. Ese era el lugar que Dios había escogido para que se hiciera el templo. Salomón había hecho el templo en Jerusalén. Pero ¿qué hicieron estos tipos, estos bandidos? ¿Qué hicieron? Dijeron, si la gente del reino del norte va a Jerusalén, que es la capital del reino del sur, vamos a perder por el poder político. La influencia moral religiosa va a ser la del reino del sur, y luego la gente va a querer unirse a ellos y vamos a perder poder político. Por lo tanto, dijeron, vamos a crear santuarios aquí en el reino del norte. E hicieron santuarios que mezclaron la religión del Dios de Israel, la religión bíblica, con costumbres paganas. Por ejemplo, colocaron ídolos en forma de toros, que el toro era adorado en Canaán y en el cercano Oriente en aquella época. Entonces, el pecado fundacional de Efraín fue la idolatría, y nunca se recuperó de eso. Y Dios dice, quise sanarlos, pero no quisieron sanar. De hecho, de hecho, fíjense lo que dice el versículo 1, que es grandioso, porque, como yo les decía, el pecado fundacional de Efraín es la idolatría, y Oseas lo ha discutido en los capítulos anteriores, y también lo sugiere aquí en este capítulo. Pero al final de cuentas, lo que Dios reprocha es que hicieron engaño, y entra el ladrón y el saqueador despoja por fuera. Es decir, el robo, la mentira y el robo. La mentira y el robo, dos pecados que Dios detesta sobremanera, el pecado y el robo. Y esto es costumbre, es decir, finalmente Dios lo que le está reprochando es que en esta rebelión contra Dios pasaron a llevar vidas que no eran éticas. Y eso desagrada muchísimo a Dios. Lo que Dios quiere es que las personas se respeten unas a otras, sean justas unas con otras, que se cuide de los más débiles, del huérfano, de la viuda, del extranjero. Pero cuando las personas se engañan entre ellas, y cuando se roban entre ellas, cuando se despojan, eso desagrada muchísimo a Dios. Y Dios no lo pasa por alto. Fíjense lo que dice el versículo 2. Dice, no consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Dios se acuerda y Dios lleva en consideración. Lleva en consideración todo esto. Y no solamente le molesta que las personas actúen de manera poco ética, sino que el reino del norte tenía una estructura política, una forma de vida, desde los líderes del pueblo, desde los sacerdotes, como vimos en capítulos pasados. Y aquí el rey y los príncipes se alegran con las mentiras, se alegran con la maldad, porque es la forma de vida que promueven. Y eso no puede llevar a ningún destino favorable. Eso es la receta del desastre. Y Dios se acuerda, Dios lleva en consideración. Hay dos versículos en la Biblia al menos
no me acuerdo exactamente dónde están, se los quedo debiendo, que dicen que uno de los problemas que llevó a Israel y a Judea al exilio es que decían: nosotros hacemos tales cosas, hacemos estas maldades, y Dios no hará nada, Dios no hace ni bien ni mal. Y lo peor que puede suceder es que uno piense que Dios es indiferente a las actitudes y a la conducta de los seres humanos. Dios no es indiferente. Dios observa, Dios está atento. Es posible que no actúe inmediatamente, porque tiene paciencia, pero también tiene memoria, y Él se acuerda de lo que de lo que sucede, y a pesar que da oportunidades, Él quiere sanar al pueblo, también nota si el pueblo quiere o no ser sanado. Y lo realmente sorprendente de esto es que mientras Dios tiene memoria de todo lo que se ha hecho, parece que Efraín, el reino del norte, sí es indiferente, sí es ignorante de las consecuencias de sus propios actos. De hecho, parece incluso como si no se diera cuenta de las cosas que está haciendo. Es como si fuese inconsciente de la gravedad de sus propios actos. Miren lo que dice el versículo 9. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Es decir, llega a un punto tal el autoengaño, la percepción de que aunque yo haga todas las cosas mal, al final me va a ir bien. Llega a tal punto el autoengaño que no soy capaz de ver la gravedad de lo que hago. Y eso es terrible. El versículo 10 también dice: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. La soberbia. La soberbia. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Es decir, esto es terrible porque, a ver, ¿a qué se refiere esto de que devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo? El pueblo se porta mal. Dios trata de corregirlos. ¿Cómo trata de corregirlos? Les manda adversidades. Les envía adversidades. Pero ¿qué fue lo que no supo Israel? No supo interpretar lo que le estaba sucediendo. No supo leer las señales de los cielos, las señales de los tiempos, las señales de sus propias circunstancias de vida. No se dio cuenta que todo proviene de Dios, lo bueno y lo malo. Y muchas veces lo malo es una advertencia, es una voz de alerta. No siempre, pero hay otras razones, pero muchas veces es una voz de alerta. ¿Y una voz de alerta para qué? Para que uno vuelva a Dios. ¿Y qué dice el verso 10? Dice: y no volvieron a Jehová su Dios. No supieron interpretar lo que estaba pasando. Llegó a tal punto su soberbia, la creencia de que ellos podían arreglársela solo y que no necesitaban a Dios, que cuando enfrentaron la adversidad no lo vieron como un pedido de Dios para que volvieran a Él. Tampoco escucharon a los profetas, dicho sea de paso. Y no volvieron a Jehová. No volvieron a Dios. Y el versículo 11 es terrible. Efraín fue como paloma incauta, inocente, en el sentido de que no se da cuenta, fue sin entendimiento.
sin entendimiento. Llamará a Egipto, acudirán a Asiria. Pero miren qué torpeza. Cuando estás en problemas, lo que Dios quiere es que uno acuda a Él. Y Efraín, estando en problemas, ¿qué va a hacer? Dice Dios. Efraín es tan tonto, es tan necio, que en vez de acudir a Dios, va a acudir a pedir protección, a pedir ayuda a Egipto y a Siria. Y a Egipto y a Siria se lo van a comer con zapatos, como realmente ocurrió. Asiria destruyó por completo a Efraín. Y yo quiero que ustedes vean la impotencia de Dios, la impotencia entre comillas, ¿no? Dios es todopoderoso, pero la impotencia en el sentido de que Él hace todo por salvar a Efraín, Él quiere curarlo, Él está extendiendo los brazos, vuelve a mí, y Efraín, como tonto, va a pedirle ayuda a los que realmente son sus enemigos, a Egipto y a Siria, y no vuelve a Dios. Y eso va a ser eso va a ser lo que va a rebalsar el vaso. Esa va a ser la gota que va a rebalsar el vaso y va a traer las maldiciones de Dios, las maldiciones del pacto, y los va a los va a hacer sufrir, los va a mandar al exilio finalmente, ¿no? Los versículos 15 y 16 son terribles. Desde el 14, no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas, es decir, lo estaban pasando mal, estos son gritos de angustia, no son otro tipo de gritos, son gritos de angustia, pero no clamaron a mí con su corazón. Es decir, llegaron al punto en que estaban sufriendo y no acudieron a Dios. Lo que es terrible, porque finalmente el sufrimiento es parte de la pedagogía de Dios. Y, de nuevo, Deuteronomios 30, el capítulo que citamos en todos los videos de este canal. En Deuteronomios 30, Dios dice que Él espera que cuando las maldiciones del pacto lleguen al pueblo, el pueblo, de hecho es una promesa, no es condicional, es una promesa, el pueblo se va a arrepentir y va a volver a Dios, va a buscar a Dios. Pero Efraín en este punto no ha llegado a ese nivel, todavía está sufriendo y todavía no clama a Dios. Ahora, esto me lleva a pensar un poco devocionalmente. ¿Cuántas veces a nosotros también nos sucede que lo estamos pasando mal y no clamamos a Dios? De repente incluso nos damos cuenta que este mundo no da para más y no clamamos a Dios, y no le gritamos a Dios, y no le decimos, Señor, necesitamos que nos rescates ya ahora. Porque el asunto de esto es que a veces uno se acostumbra a las circunstancias malas, uno se adapta. Lo que antes nos escandalizaba, ahora pasa a ser normal. Y en ese acostumbramiento no clamamos a Dios. Versículo 15. Y yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes de espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Tenían toda la oportunidad de volver y no lo hicieron. Y ese es el resumen del capítulo 7. Sí, pero si termino aquí, este video va a ser muy corto, va a estar bajo los estándares de este canal. Así es que voy a permitirme un análisis un poquito mayor. Les he dicho antes que el libro de Oseas está súper emparentado, está muy emparentado con el libro de Isaías. Y este capítulo, el capítulo 7 de Oseas, me recuerda muchísimo
el capítulo 59 de Isaías. Entonces vamos para allá. Vamos al capítulo 59 de Isaías, que también lo vamos a leer rápido. No voy a hacer un análisis exhaustivo de este capítulo. En algún momento haré un video especial sobre él porque es muy importante. Pero por el momento vamos a echarle una mirada rápida para compararlo con Oseas 7. Vean lo que dice el profeta Isaías. Isaías es contemporáneo a Oseas. Oseas está predicando en el reino del norte, Isaías está predicando en el reino del sur, pero las circunstancias son parecidas. Dice así el profeta Isaías. He aquí, es Dios el que está hablando a través de Isaías, ¿no? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjense que el contexto es el mismo. Dios quiere salvar, su mano no se ha cortado, Dios tiene toda la predisposición de salvar a su pueblo, de ayudar a su pueblo, pero el pueblo no quiere. ¿Y qué le va a hacer Dios a eso? Pues el pueblo no quiere. Y el pueblo insiste en sus transgresiones. Verso 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. ¿Y que alguien me puede decir que no es esa la condición del mundo hoy? Lo era también en la época de Isaías, por ahí por los años 700 y algo, antes de Cristo, antes de la era común. Versículo 4. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Ya no se clama por justicia, ya se perdieron los ideales, se perdieron los valores. Incuban huevos de áspide y tejen telas de araña. El que comiere sus huevos morirá, y si los apedrearen saltarán víboras, sus telas no servirán para vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá a la paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimosamente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. Es decir, el que quiere hacer lo bueno es castigado más encima. Es mal visto. Por supuesto, eso no ocurrió hoy día, ¿no es cierto? Ocurría en la época de Isaías. Y era lo que pasaba en el reino del norte con Oseas también. Fíjense que es la misma descripción.
Isaías tiene un lenguaje más florido probablemente, entra en más detalles, pero es exactamente el mismo comportamiento, el mismo patrón. La gente insiste en vivir sus vidas como le da la gana, alejado de los principios de Dios, y eso siempre significa que se entregan a la injusticia y a lo que no es bueno. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su justicia. Pues la justicia se vistió como de una coraza, con un yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. A ver. Dios actúa básicamente por dos mecanismos en el mundo. Por la justicia y por la misericordia. Dios tanto con el reino del norte como con el reino del sur, intentó actuar con misericordia. Los dos capítulos comienzan de manera similar. Isaías dice, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Oseas dice, mientras yo quería sanarlos, yo buscaba sanarlos y ustedes hacían todas estas barbaridades. Comienza con misericordia, pero llega el punto en que Dios no puede actuar más con misericordia y tiene que actuar con justicia, con rigor, como el papá, ¿no es cierto? O la mamá que de repente sacaba la paciencia y ya hay límites que fueron traspasados y hay que actuar con rigor, hay que castigar. Y es así como actúa actuando Dios, empieza a actuar con rigor y el pueblo lo va a pasar mal. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y aquí por favor, delíciense. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Qué hermoso, saboren la dulzura de la palabra de Dios. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué está pasando aquí? Dios quiso salvar, el pueblo se negó, Dios tuvo que ser duro, y cuando todo el mundo pensaba que la ira de Dios iba a ser tal que iba a destruir al mundo, que iba a destruir no al mundo, sino que a su pueblo rebelde, ¿qué va a ocurrir? Temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el oriente, desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. El enemigo del pueblo de Dios va a venir como río para inundar, para arrasar con todo, para destruir. Mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él y le va a decir basta, y Dios va a salvar a su pueblo. La gracia de nuevo. Y vendrá el Redentor el Redentor a Sión. Va a venir el Redentor. Un ejercicio interesante que vamos a hacer es buscar la palabra Redentor
en el libro de Isaías. Uf, no estoy haciendo eso. ¿Qué hice? Ok, hice una tontera. Estoy buscando en los libros y no en la Biblia. Por eso, denme un segundo. Ok, creo que volví. Sí. Ok, entonces vamos a buscar la palabra redentor en el libro de Isaías, pero lo vamos a buscar en la Reina Valera, no en la Septuaginta. Así es que vamos a decirle aquí en la Biblia actual que lo busque y aquí está. Vean cómo Isaías define al Redentor. Dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envía Babilonia hice descender Jehová. Dios se pone como el Redentor. Y fíjense lo que dice Isaías 49:26, que es lindísimo. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Dios se presenta como el Redentor de su pueblo. Dios no envía a nadie más a redimir a su pueblo. Es Él el Redentor, es el único Redentor. No hay otro. Así lo presenta Isaías. Y fíjense lo lindo de esto. Los versículos finales del capítulo 59 de Isaías, que como digo lo vamos a analizar alguna vez con más detalle. El Redentor vendrá. Dios es cierto, va a castigar a su pueblo por sus pecados, pero ese no es un castigo destructor. Cuando parezca que el pueblo va a ser destruido, Dios enviará su Redentor. Él mismo será el Redentor de Sión. Vendrá el Redentor a Sión. ¿A quiénes? A los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, porque ese es el objetivo de Dios, que las personas retornen de sus malos caminos, que vuelvan, que mejoren, que retornen a Dios. Ese es el objetivo de Dios. Dios no quiere otra cosa. Y a los que se tornaren de sus malos caminos, a aquellos que renunciaren a sus malos hechos y volvieren a Dios, a ellos los va a redimir Dios. Esa es la única condición, que vuelvan de sus malos caminos. Y esa promesa también va a ser hecha al reino del norte. Solo que Oseas se va a demorar 7 capítulos más hasta llegar a esta promesa. Esta promesa no está en el capítulo 7 de Oseas que nosotros leímos hoy día. ¿Por qué? Porque la situación del reino del norte es mucho peor que la del reino del sur. Y la redención del reino del norte va a demorar muchísimo más que la redención del reino del sur. Pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión, porque ahora creo sí que el video está quedando largo, además de los accidentes a mitad de camino. Y eso. Pero por lo pronto solamente puedo decirles lo siguiente: miren la belleza de Dios. Dios que hace todo, absolutamente todo para rescatar a su pueblo. Actúa con misericordia, actúa con rigor, pero no deja que ese rigor sea destructor, sino que Él finalmente va a actuar como redentor de aquellos que dejen sus malos caminos y vuelvan a Él.
que esa sea nuestra experiencia, que nosotros tengamos siempre cercanía con Dios y que lo disfrutemos en este Shabbat que se aproxima. Feliz sábado a todos, Shabbat Shalom, chao chao.